Buenas, ¿cómo están? Los veo muy participativos en el chat. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, acá estamos. A las corridas llegué, pero llegué. ¿Cómo pasaron el fin de largo? Hola, profe. ¿Descansaron? Sí. Carita de Nancy. Estoy enferma, profe. Ay, no. Hoy amanecí con dolor de garganta muy descompuesta. Qué bacana. Sí. Todo el mundo, bueno. Hoy en el hospital hubo muchos casos, mucha gente enferma. Sí, está todo lleno de... Bueno, los chicos que tienen esa epidemia de bronquiolitis que está por todos lados. Y bueno, sí, el cambio de clima aparte no Sí, nos ayuda. acá está muy frío hoy, muy frío. Bueno, acá también, o sea, de un día para el otro. El jueves nos estábamos muriendo de calor. Yo tuve una fiesta a la noche, me fui de short porque me hacía calor. Digo, no, me voy a morir de calor, sí, con pantalón de invierno. Y después, el viernes, ya empezó la lluvia y el sábado ya nos estábamos muriendo de calor. Cambios Así que terribles. no me gusta el frío ni un poco. Lo único que me gusta el frío es meterme en la cama calentita. Bueno. Hola a todos los que están saludando por el chat. Veo que todavía faltan varios de conectarse. Estaban presentando algún trabajo. Ahí veo que los chicos decían. Estaban Sí. en- Profe, esperamos- profe, Sí, ¿cómo le sí. va? Yo ¿Cómo le había estás, Tere? mandado un correo, profe, no sé si lo vio. Eh, Eh, el de la clase, que no está subida a Sí, la clase. preguntándole por la ¿Sabes qué? clase. Por eso me demoré en entrar, porque estaba revisando los mails. Sí, Ellos al otro día me llega la clase grabada. Al otro día de que yo doy la clase, me llega el mail con la clase grabada. Y cuando vos me enviaste, dije yo, qué raro que no la haya subido, porque apenas me llega el mail, yo la subo. claro. Y no, nunca Sí, me es que llegó ese mail. Así normalmente, que, normalmente suben. Vos sabés, profe, que yo la clase anterior me descompuse y tuve que salir de la clase. Yo no la vi, por eso quería volver a verla claro, sí, y para hacer el trabajo más que todo, ¿viste? Que nos habías puesto un sí, práctico. Quise verla y no estaba, pero no pasó con vos nada más, con otras materias también no la subieron. ¿Entendés? ah, Así que ¿viste? bueno, pero te Sí, había mañana hago mandado el por las dudas. reclamo. Bueno, porque sí, yo quería volver a verla, ¿viste? No la vi y estoy con las dudas, mis dudas y Sí, porque es complicado el tema. sí, no, yo cuando no entiendo algo las vuelvo a repetir a las clases, ¿viste? Las vuelvo a ver y bueno, no la pude hacer porque no estaba. Ahí estoy diciéndole al director de la carrera Sí, para que, para que ya lo gestione. bueno, profe, bueno, le agradecería, porque si no me voy a quedar colgada con esa clase y te digo la verdad, no la pude ver, así que No, no, yo di lo una. aceptamos porque es complicada la clase, o sea, el tema es complicado. Sí, estuve viendo, sí, me parece, sí, o Profe, sea, el trabajo lo estuve viendo y no lo entendí, entonces digo, tengo que ver la clase. Sí, Así que, sí. bueno, bueno, dale, gracias, no, era eso nada más. Bueno, la clase profe, pasada nos quedó, sí, ¿quién me habló? profe, una consulta antes de que empiece. Disculpe, usted Sí, cuando colocó la clase 7 que sale ahí, clase 7, 24 del 4, ¿a qué unidad pertenece esa clase? Por ejemplo, después la clase 8 y después el resto de las clases. Porque todo venía colocando usted unidad 1, unidad 2, pero después el resto ya nos dicen qué unidad pertenece. a ver, es verdad, no puse la unidad. Que como para más o menos tenerlo organizadito nada Ya más. estamos en la unidad 3. A partir de la clase pasada, que es la de la clase del 9, es la Ujú. unidad 3. ¿Y el resto corresponden las dos? En lo que fue la clase Claro, previa al parcial y después la del parcial. sí, a la 2.
Bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, ahí voy a empezar a compartirles pantalla. Nos quedó pendiente de la clase pasada, ver un poquito. Vamos a repasarlo un poquito para que se acuerden. Y les muestro lo que... ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto, que era lo más importante, era que se acuerden de esta tablita que decía el sistema de partida doble, que nos hablaba de cómo aumentaba el activo y de cómo disminuía o sea, digamos, en dónde se registra el aumento y dónde se registra la disminución, ¿sí? Cada vez que yo voy a hacer una operación, siempre, acuérdense, cuando yo hago el registro del asiento diario, que se llama, voy a tener doble registro. Nunca se registra de un solo lado. Siempre voy a tener doble registro. Siempre la columna del debe y el haber me tiene que coincidir, ¿sí? Entonces, cuando hay una operación que me aumenta el activo y está, por ejemplo, me aumenta el activo y está en el debe, seguramente la contrapartida va a estar en el haber, sea cual sea, si es que disminuye el activo, si es que aumenta el pasivo o el patrimonio neto, o es un ingreso, siempre va a tener su contrapartida. Esto es importante que lo sepan, porque no existe un registro contable que no tenga las dos columnas, el debe y el haber. Hay algunos sistemas, y esto para ustedes está bueno que lo sepan, debería advertir el sistema, no debería cerrar un asiento si es que da una diferencia, es decir, si es que el asiento no cierra, si es que las dos columnas no están iguales, yo no podría cerrar el asiento. Directamente no me debería dejar, ¿sí? Entonces, el sistema o me tira una alarma o directamente me da un error que no puedo cerrar el asiento, ¿sí? Eso es lo importante del sistema. Ahora bien, habíamos llegado hasta aquí, que eran los asientos diarios. ¿Se acuerdan que de cada operación habíamos hecho un asiento? Entonces, cada momento le habíamos puesto un asiento 1, asiento 2. Todos los asientos van siempre numerados correlativamente. Y por supuesto la correlación tiene correlación también con las fechas, ¿no? No puedo tener, por ejemplo, acá meter un asiento 10 con fecha, se mete. No es que no se, hay algunos sistemas que lo permiten, pero no deberían. Por ejemplo, si yo tengo un asiento 6 y lo meto el 1 de mayo, no tiene correlación el número de asientos con la fecha. Entonces no me debería dejar el libro, el sistema registrar así, ¿no? Tiene que tener una correlación entre la fecha y los números. Fíjense que por cada operación que yo hago, yo tengo una cuenta, ¿verdad? Una cuenta a la cual habíamos dicho que yo tengo que tener un plan de cuentas, una cuenta a la cual yo imputé, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá en el registro diario, y yo me voy a la cuenta de dinero en efectivo o me voy a la cuenta caja, que es lo mismo, tengo varios registros, varios movimientos de caja, ¿sí? En este caso, sí voy a tener un saldo. ¿Por qué? Porque acá lo que hago es mayorizar las cuentas. Así se llama, mayorizar la cuenta. ¿Qué quiere decir mayorizar la cuenta? Que yo voy a saber cuál es el saldo que me queda en esa cuenta, ¿sí? Fíjense que en el momento 1 de la cuenta de dinero en efectivo, tengo en el debe 10.000 pesos. Me voy al mayor, momento 1, 10.000 pesos en el debe. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense, nos vamos de vuelta al asiento diario. En el momento 2 tengo otro movimiento de dinero en efectivo que también está en el debe. Entonces lo coloco en la cuenta de mayor. En el momento 2, 10.000 pesos en el debe. Vuelvo para atrás. En el momento 3, tengo un movimiento de dinero en efectivo, pero del lado del haber, ¿sí? Entonces me voy a la cuenta del mayor. Me fijo que en el momento 3 esté imputado en el mayor los 10.000 pesos. Y así sucesivamente por cada movimiento. Al finalizar, totalizo el debe, totalizo el haber y me queda un saldo. Ese saldo
si la columna del debe es mayor a la del haber, es un saldo deudor. Y esto quiero que les quede claro. Ninguna cuenta de activo puede tener saldo acreedor. ¿Sí? Ninguna. Es como decir, gasté más dinero de lo que tengo. No se puede. No existe. ¿Sí? No existe que yo haya gastado más dinero de lo que tengo. Hay un más registro ahí. Si yo tengo un saldo acreedor, que se llama, o sea, si el haber me da más que el debe, y algo registré mal, porque no es posible que yo haya gastado más dinero del que tengo. Porque no se trata acá de una deuda, sino que se trata de lo que simplemente tengo en mano, ¿sí? Lo que tengo en caja. Si yo en caja tenía 10.000 pesos, no puedo registrar que gasté 12.000. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Con cada cuenta pasa lo mismo, ¿vieron? Cada cuenta voy a mayorizar cada una de las cuentas y voy a tener las cuentas también de capital y de pasivo. Fíjense que las cuentas de capital, o de patrimonio neto, mejor dicho, de patrimonio neto y de pasivo, tienen siempre saldo acreedor, ¿sí? La única que puede tener un saldo deudor es la cuenta de patrimonio neto porque puede tener resultados negativos, ¿sí? Pero lo que es activo y pasivo respetan siempre estos saldos, ¿no? Siempre van a tener un saldo acreedor, las cuentas de pasivo, y un saldo deudor que se llama, que a veces el nombre confunde, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es deuda de deudor, no. Es deudor de debe, del debe de la columna del debe. Así está hecho este sistema para que nos confunda y todos pensemos que tiene deuda, y no tiene deuda, al contrario. Cuando tengo saldo deudor quiere decir que tengo un activo que tiene saldo, ¿sí? Un activo que vale. Fíjense en el caso de las mercaderías, yo no podría tener nunca menos 8 cajas, no sé, o 8, si yo tengo una librería, no podría tener nunca menos 8 resmas de hojas, siempre voy a tener algo positivo. Si me quedó una resma de hoja, y bueno, en mercaderías valorizadas serán, no sé, 5.000 pesos, bueno, pero siempre eso va a tener un saldo deudor que se llama, ¿sí? Porque nunca puedo tener un saldo acreedor en un activo. Acuérdense que los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y los pasivos al revés, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Bien. Una vez que ya tenemos mayorizadas las cuentas, ya podemos traspasar los saldos a los estados contables. Fíjense, en el anterior teníamos, en las cuentas de activos teníamos disponibilidades, que es la caja o el dinero en efectivo, y teníamos mercadería. Y en el pasivo teníamos deudas financieras, y nos da el resultado del patrimonio neto. ¿Se acuerdan que el patrimonio neto es el activo menos el pasivo? Si ustedes se fijan aquí, la suma o la resta les da bien, les queda redondito la ecuación. Y en el estado de resultados también tenemos ya las cuentas mayorizadas, y teníamos, bueno, en ventas nos queda un saldo de 10.000 pesos, el costo de la mercadería vendida nos quedó en 5.000, que es la mercadería que yo utilicé cuando vendí, y tengo un resultado operativo de 5.000 pesos. Después se acuerdan que había otros gastos, que era, no me acuerdo de qué era, del flete o algo así, por 1.000 pesos, y el resultado final es una ganancia de 4.000 pesos. Bien. Cuando yo voy a hacer el estado de devolución del patrimonio neto, ¿se acuerdan que les dije que mostraba cuánto patrimonio tenía al inicio y cuánto al cierre? Fíjense que habían hecho un aporte de capital de 10.000 pesos al inicio. Al cierre voy a seguir teniendo ese aporte de capital, pero además se me agrega el resultado del ejercicio, que es la ganancia de 4.000 pesos. Entonces mi patrimonio neto pasó de 10.000 a 14.000. ¿Me siguen ahí con el estado de evolución del patrimonio neto? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe.
Ahí quedó entonces lo de la clase pasada, ahí terminábamos, no los voy a torturar con el estado de flujo de efectivo, pero bueno, esto también existe, no lo vamos a ver para no confundirlo. Vamos a empezar con la clase de hoy, que tenemos la clase 10. Un repaso de lo que hicimos la clase pasada, bueno, ya saben, más o menos recién lo que vimos, ¿no? Los elementos de la información contable, el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Vamos a pasar aquí. Ahí está. En la contabilidad tenemos, digamos, la manera en que podemos ver que realmente haya una variación patrimonial, es decir, que el patrimonio aumente o disminuye, lo vamos a reconocer cuando se produzcan ingresos, egresos, ganancias y pérdidas, y en el momento del devengado. ¿Cuál es la diferencia entre el percibido y el devengado? ¿Alguno sabe esto? ¿Alguna vez escucharon la diferencia entre algo devengado y algo percibido? No, profe. No, profe. Ay, no. Bueno, ahora les voy a complicar más la clase. Bueno, en la contabilidad tenemos dos momentos, ¿sí? Por lo general, en las asociaciones, en las organizaciones sin fines de lucro, se registra en lo que se dice el momento de lo percibido. Pero en los otros tipos de organizaciones, como las empresas o las personas físicas que llevan una contabilidad, existe el concepto de devengado. ¿Qué quiere decir devengado? Lo siguiente. Vieron que que la clase pasada se les hacía un poco de lío con ese tema del servicio, de la luz, del vencimiento, de que si ya generé la obligación o no la generé. El devengado lo que quiere decirnos es lo siguiente. Voy a dar el ejemplo con los sueldos. Los sueldos, por ejemplo, en este caso estamos en mayo. Al 31 de mayo, que termina el mes, 31 de mayo, y yo ya tengo, ¿sí?, devengado el mes. ¿Qué quiere decir? Independientemente de cuando yo pague los sueldos, yo ya generé la obligación. Entonces, registro el gasto en el momento en que se consumió, en el momento en que efectivamente se prestó el servicio, en el momento en que efectivamente se imputó ese gasto. Si yo al 31 de mayo tengo, suponemos, 100.000 pesos en sueldo, lo que yo voy a hacer al 31 de mayo es reconocer el gasto, voy a poner en la cuenta sueldos, a ver si alguno sabe por dónde aumentan los gastos, si se acuerdan de la tablita, por dónde aumentan los gastos, por el debe o por el haber. Por el debe. Muy bien. Entonces, yo cuando voy a registrar al 31 de mayo, voy a decir, bueno, sueldos por 100.000 pesos a sueldos a pagar, porque yo todavía no los pagué, ¿sí? Entonces, ese es el momento del devengamiento, el 31 de mayo, ¿sí? Yo voy a generar el gasto el 31 de mayo, vuelvo a repetir, sueldos en el debe, a sueldos a pagar, que es una cuenta del pasivo, es una obligación que yo asumo, y el pasivo aumenta por el haber, entonces voy a tener un registro de sueldos a sueldos a pagar. ¿Por cuánto? Por 100.000 pesos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. cuando yo, suponemos, llega el 5 de junio y decido pagar los sueldos, ¿qué voy a hacer?
A ese registro de sueldos a pagar que yo puse por 100.000 pesos, le tengo que dar la baja porque yo ya los voy a cancelar. Voy a cancelar esa obligación, voy a cancelar esa deuda. Entonces, ¿por dónde voy a dar la baja? Por el debe, porque el pasivo disminuye por el debe. Entonces voy a poner sueldos a pagar por 100.000 pesos, les estoy dando la baja a la obligación, digamos, al pasivo. ¿Y por dónde voy a pagar eso? Puede ser por banco o por caja. Suponemos que lo hacemos por banco. Entonces, a mí la cuenta del banco me va a disminuir. La cuenta del banco es un activo y las cuentas de activos disminuyen por el haber. Entonces voy a tener el movimiento de sueldos a pagar por 100.000 a banco por 100.000. Y ahí me cierro la partida doble. Ese momento es el momento del percibido. Cuando efectivamente realizo el pago, es el momento del percibido. Anteriormente es el momento del devengado. ¿Logran diferenciar esos dos momentos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Acá está la definición, dice concepto de devengamiento. Las normas establecen que los resultados deben contabilizarse en el periodo de devengamiento, es decir, que los ingresos, egresos, ganancias y costos o pérdidas se deben reconocer en el momento en que se hayan producido los hechos sustanciales que las generan. Devengar significa asignar cada resultado al periodo que corresponde. Es lo que les dije, traducido en idioma técnico. Vamos con los ejemplos, ¿sí? Se recibe una factura de luz el 31 de enero del 2021 por 5.000 pesos y se paga el 15 de febrero del 2021. Entonces, el registro contable del 31 de enero se genera la obligación de pagar la factura porque se produce el devengamiento, ¿sí? Y el 15 de febrero se paga en efectivo. ¿Qué hago el 31 de enero? Al momento del devengamiento, coloco la cuenta de luz, que es un gasto, los gastos aumentan por el debe, a deudas por servicios, que es una cuenta del pasivo y que el pasivo aumenta por el haber. Esto sucede el 31 de mayo. El 15 de febrero, cuando voy a pagar, voy a dar de baja esta cuenta porque yo ya la pagué, ya no tengo más la obligación, y como los pasivos disminuyen por el debe, la coloco en el debe. Como la pagué en efectivo, me disminuye el activo también porque me disminuye la cuenta caja, y la registro en el haber por 5.000 pesos. Este es otro ejemplo claro entre devengamiento y efectivamente percibir. ¿Qué hubiera hecho? Bueno, no los voy a confundir, pero bueno, ¿hasta ahí entienden el ejemplo? Sí, profe. Sí, Miren que profe. yo sigo avanzando. Ustedes me dicen sí, yo sigo avanzando. Después cuando les dé las tareas, ahí van a ver si lo pudieron entender. Seguimos. Vamos al concepto de ingreso. La principal fuente de ingresos se produce por la venta de bienes y servicios. Algunos ingresos son atribuibles a un momento dado y otros se devengan durante un tiempo. Los ingresos no son equivalentes de dinero, pero se deben computar, es decir, registrar a valores como si fueran de contado. Los intereses sobre las ventas a plazo se consideran ingresos al momento de su devengamiento. Ya lo vamos a ver, pero lo principal que tienen que saber es que los ingresos se generan por lo general por la venta de bienes o servicios, ¿sí? Por ejemplo, tengo una venta a crédito, acá me sale venta a crédito a 60 días, con un valor de contado de 100 pesos y valor a plazo de 120, ¿sí? Entonces, fíjense que no es una venta de contado, es una venta que yo hago a 60 días, perdón. Entonces, ¿qué me genera? Un crédito por cobrar. La típica, digamos, cuenta corriente que les abren, no sé quiénes abren acá, creo que las casas deportivas tienen cuentas personales. Bueno, en este caso, el crédito por cobrar, que es de 120 pesos, lo voy a cobrar de acá a 60 días. A ventas
fíjense, por 100, a intereses a devengar por 20, ¿sí? Fíjense que intereses a devengar es una cuenta que se llama una cuenta regularizadora, ¿sí? Es decir, yo todavía no puedo tomarla como ganado los 20 pesos hasta que no transcurra el tiempo de devengamiento. Entonces, a los 60 días, cuando yo voy a cobrar la venta, ¿cuánto cobro? No cobro 100, cobro 120. Le tengo que dar de baja a esta cuenta de intereses a devengar por 20 pesos. Voy a dar la baja de los créditos por cobrar, porque ya lo cobré por 120 pesos, y voy a llegar, y voy a registrar el interés ganado, que son los 20 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí me cierro la partida doble entre el debe y el haber. ¿Me siguieron hasta aquí? Fíjense que acá también tenemos un momento de devengado y percibido. ¿Me puede explicar de nuevo, profe, por favor? ¿Sí? Yamil me estaba preguntando por el chat si se registran a distintos tiempos. Sí, se registran en momentos distintos, ¿sí? El momento del devengado es el momento en que se genera la obligación y el momento en que cancelo la obligación es en otra fecha. No siempre va a ser la misma, ¿sí? Vamos de vuelta. Yo hago una venta a crédito, es decir, suponemos, yo tengo una casa de zapatillas, vendo unas zapatillas a 60 días y las zapatillas salen 100 pesos. Está muy barata las zapatillas, ya no existen zapatillas a 100 pesos. ¿Qué me puedo comprar? Si me caramelo, puedo comprar $100, digamos, más fácil. Sería más real, profe. Claro. Bueno, tengo el valor de contado, 100 pesos, y valor a plazo, ¿qué quiere decir? Que yo, por darte el crédito, te cobro un interés, y ese valor, en vez de ser 100, son 120. Esa diferencia son intereses que yo cobré por hacerlo a 60 días. El momento 1, que es el momento de la venta propiamente dicho, yo tengo que registrar este derecho que tengo a cobrar, ¿sí? Suponemos que es hoy el momento 1. Hoy, 29 de mayo, registro que tengo un crédito por cobrar de 120 pesos, pero mi ingreso, ¿sí? Que es la venta, y los ingresos se registran por el haber, son 100 pesos. Esta cuenta intereses a devengar se llama cuenta regularizadora de activos. ¿Por qué una cuenta regularizadora de activos? Porque si ustedes se fijan, no aumenta por el debe como todos los activos, aumenta por el haber. Pero es simplemente para poder registrar estos intereses a devengar que tengo, ¿sí? Entonces, en el momento 2, que es a los 60 días, suponemos el 29 de mayo, sería 29 de julio. El 29 de julio, ¿qué pasa? Viene el señor, mi cliente, me paga los 120 pesos, yo recibo en caja 120 pesos, y tengo que dar de baja estas cuentas que me han quedado de créditos por cobrar y de intereses a devengar, ¿sí? Doy de baja la cuenta de intereses a devengar porque ya transcurrió el tiempo, ya me ingresaron los 20 pesos que yo no había registrado todavía como ingreso, sino que la tenía en esa cuenta que me regularizaba el activo. Y doy de baja el crédito por cobrar porque ya no tengo ningún crédito por cobrar, ya transcurrió el tiempo y ya me pagaron. Le doy la baja por el haber a los 120 pesos y a su vez registro el ingreso de los intereses ganados por 20 pesos. ¿Se entendió? Sí. Profe, le hago una pregunta. Sí. Ahí donde dice caja 120, por ejemplo, si no le hubiera pagado en efectivo y le hubiera pagado por un cheque o por algún otro tipo de pago, ¿va? Por ejemplo, si le pago de forma bancaria, digamos así, o le deposita en el banco, ¿va a ir banco tanto? Claro. En el caso que me hagan una transferencia,
sería banco por 120 pesos, intereses a devengar 20, créditos por cobrar 120, intereses ganados 20 pesos. Ah, bien, perfecto. Los cheques, por ahí la diferencia, no les voy a utilizar esta cuenta, pero es para que ustedes lo sepan. Por lo general los cheques tienen una cuenta que se llama valores a depositar, porque la mayoría de los cheques son diferidos. ¿Qué quieren decir diferidos? Que yo emito el cheque con fecha de hoy, pero para que lo cobres dentro de 15, 20, 25, 30 días, lo que yo le coloque, entonces se llama diferido porque difiere la fecha de pago. No les voy a complicar, por supuesto, en los ejercicios del examen con ningún cheque, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, yo si hubiera recibido un cheque, hubiera tenido que colocar una cuenta que se llama valores a depositar, que son los cheques justamente dicho por 120 pesos. Y al momento en que realmente lo deposites, recién ahí voy a poner, no sé, caja, si lo cobran en efectivo, o banco, a valores a depositar. Y le doy la baja a la cuenta valores a depositar, le doy el alta en la caja o en el banco. ¿Se entendió? Es como para que lo sepan y les complique un poquito más. ¿Qué son los costos? Fíjense, los costos nos definen qué es el sacrificio económico que demanda la compra o producción de un bien o servicio. ¿Se pueden diferenciar costos de gastos? Sí. El costo es algo que puedo relacionarlo directamente con el producto, ¿sí? Por ejemplo, si yo utilizo, no sé, si yo fabrico no sé si diría bien fabrico, o hago pan, la harina sería un costo directo, ¿sí? Ahora, la luz sería un gasto, porque no es directamente relacionado con el pan, es un gasto, es indirecto. No es un costo directo, es un gasto más bien indirecto, pero que sí o sí necesito hacerlo para poder producir el pan, ¿sí? De alguna manera lo necesito. Entonces acá me dice, el costo es cuando se efectúa un ingreso cuyo objetivo es la generación de un ingreso futuro. La compra de mercadería, los bienes de uso, etc. El gasto son costos incurridos para obtener los ingresos, por ejemplo, los sueldos, el alquiler, etc. ¿Se entiende un poquito? Por ejemplo, es más fácil verlo cuando yo vendo mercadería que ya compré. El costo de la mercadería vendida es la mercadería que yo ya adquirí. Suponemos que yo vendo las zapatillas. Soy comerciante, no soy fábrica, soy comerciante. Mi costo es el valor de la zapatilla, el valor de compra de las zapatillas a las cuales yo le incorporé a mi activo, ¿sí? Eso es un costo para mí. De ahí los alquileres, el sueldo, la luz, el internet, son gastos. ¿Se entiende? Esto es pregunta de examen, así que díganme que lo entiendo. Sí, profe. Bien. Vamos a un ejemplo. El 30 de junio se genera la obligación de pagar los sueldos. Ya lo di este ejemplo, pero bueno, lo volvemos a ver. Al 30 de junio se genera la obligación de pagar sueldos por 10.000 pesos. El 1 de julio se pagan los sueldos por transferencia bancaria. Fíjense, el momento del devengamiento, que es el 30 de junio, tengo sueldos, que es la cuenta del gasto, ¿sí? Por 10.000 pesos, el gasto aumenta por el debe, a sueldos a pagar, que es el pasivo, que me aumenta también por 10.000 pesos. El 1 de julio yo pago los sueldos. Entonces, ¿qué hago? Doy de baja la obligación porque ya no la tengo más, ya cancelé mi obligación, doy de baja la cuenta de pasivo por el debe, por un valor de 10.000 pesos, y como pagué por banco, tengo que disminuir mi cuenta de banco, que es del activo, y el activo disminuye por el haber por 10.000 pesos. Este es igual al ejercicio que yo les había dicho así en el aire, acá lo tienen escrito. ¿Se entiende este ejemplo? Miren que yo sigo avanzando. Si ustedes me dicen que me dan el ok, yo sigo. Profe, usted registró ahí en el cuadro 10.000, en el haber,
y en un cuadro puso activo y en el otro pasivo, porque en el haber se registran ambos así, activo y pasivo. ¿Cuál? Perdón, En, aclárame, Marcos, ¿en dónde? Perdón. en sueldos a pagar puso pasivos en haber, y en bancos XX puso activo, haber también 10.000, y los registró en haber como pasivo y activo a los dos. No, fíjate que acá hay que entender la lógica, ¿no? La cuenta del pasivo, que es sueldos a pagar, por un lado aumenta y por el otro lado disminuye. El momento en que aumenta la cuenta de sueldos a pagar es el momento en que a mí se me genera la obligación del pago. ¿Y por dónde aumenta el pasivo de acuerdo a la tabla que yo les di? A ver, razonemos juntos. ¿Por dónde aumentan los pasivos? Si yo quiero aumentar mi obligación de sueldos a pagar, ¿en dónde la tendría que registrar si aumenta? ¿En el debe? En el haber. En el haber, porque las cuentas del pasivo aumentan por el haber. Este es el momento de que genero la obligación. Fíjense, yo cuando genero la obligación, mi pasivo aumenta, yo tengo más deuda, ¿sí? Entonces yo para registrar el aumento de los pasivos, de acuerdo a la tablita que yo les di, lo registro por el haber, ¿sí? Cuando yo voy a cancelar mi pasivo, ¿qué quiere decir? Cuando yo voy a cancelar los sueldos, yo hago una disminución de esa deuda, yo ya no lo tengo más. Yo tengo que, de alguna manera, disminuir esa deuda. Y si yo la registré por el haber, ¿sí? Porque por el haber aumentaba, la tengo que disminuir por el debe. Si ustedes se fijan en la lógica de la cuenta del mayor que vimos al principio, de la parte de la clase anterior, que les dije, no me faltó ver esto, yo para saber cuál es el saldo de la cuenta, tengo que ver por dónde aumentó y por dónde disminuyó. En este caso, si yo nada más tuviera de esta cuenta solo esos dos movimientos, el saldo sería 0, ¿sí? Tendría un registro en el momento del 30 de junio por 10.000 pesos en el haber y otro registro el 1 de julio en el debe, se compensa y mi saldo en esa cuenta es 0, yo no le debo nada a nadie. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Marcos? Sí, un poco mejor, profe, gracias. Bien. Y lo que vos me preguntabas del banco, el banco, entonces acuérdense que todo lo que son derechos son activos, ¿sí? El banco es como la caja en efectivo. Es un activo, es algo que yo poseo plata en el banco. ¿Qué pasa? El banco, cuando yo voy a pagar los sueldos, me disminuye, ¿sí? Y dijimos que el activo, cuando disminuye, disminuye por el haber. Entonces, por eso está registrado en el haber. ¿Se entiende ahí? Claro, sea por el medio que sea, si es una disminución, siempre va a ir en el haber. En este caso se especifica que es el banco, nada más. Si es una disminución de activo, claro. En este caso es banco. Si hay una disminución del activo, cada vez que el activo disminuye, lo tengo que registrar en el haber. Cada vez que el activo aumenta, lo tengo que registrar en el debe. Esto es siempre para poder después tener la cuenta mayorizada, como les decía, el saldo de las cuentas. Bien. Acuérdense que estos ejemplos son solo momentos, no estamos viendo un balance total, estamos viendo solo momentos, ¿sí? Pero no les estoy dando todo el movimiento de una empresa, ¿sí? Pero los momentos se registran, así como les mostré, en los asientos diarios, y después se van colocando en el mayor de cada cuenta. Ganancias y pérdidas. Fíjense, las ganancias y pérdidas producen variaciones en el patrimonio y no surgen de hechos que se generan por decisión de la empresa. Por ejemplo, acá, donaciones de terceros, variaciones de precios, obsolencia de equipos, siniestros, etc. Acá hace una distinción el libro entre lo que son los ingresos y los egresos que están relacionados con la actividad y otro tipo de ganancias y pérdidas que se llaman extraordinarias o se llaman
otras ganancias y otras pérdidas. ¿Por qué? Porque no están relacionadas con la actividad en sí. Sino, por ejemplo, una donación. ¿Recibo una donación? ¿Está relacionada con mi venta de zapatillas? No, recibí una donación, pero es un ingreso. La tengo que registrar. Entonces, ¿cómo la registro? Bueno, la tengo en cuenta como una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Las variaciones de precios, esto es importante. Fíjense, cuando nosotros incorporamos, ahora que hay muchísima inflación, por ejemplo, que yo compré las zapatillas que voy a vender, compré zapatillas en enero. Y yo cierro el balance el 31 de diciembre. Yo en mi patrimonio ingresé las zapatillas por 10.000 pesos y resulta que en diciembre, por esto de la inflación, las mismas zapatillas salen, no sé, 30.000 pesos. ¿Sí? Valen 3 veces más, o 20.000 pesos, valen 2 veces más. Entonces, esa ganancia que yo tengo por la inflación es una ganancia por variación de precio. No es por otra cuestión, ¿sí? Es por las razones de la inflación. También eso en los balances se registra, ¿sí? Y también tienen su cuenta y también es, digamos, de una manera que no está directamente relacionada con mi venta, sino que es un efecto de la inflación que hay en el país. Entonces es una ganancia extraordinaria, ¿sí? O una pérdida si fuera al revés. Fíjense, los ingresos, por eso nos decía, acá nos hacía diferenciar entre ingresos y ganancias. Los ingresos tienen un costo y tienen un gasto directo. En cambio, las ganancias no tienen un costo al cual se les pueda imputar. Por eso se le llama ganancia directamente. Las pérdidas no tienen contrapartidas. Sí, o sea, no lo voy a complicar con esto, pero bueno, ustedes tengan en cuenta que son las ganancias y las pérdidas son cuestiones extraordinarias a la actividad. Seguimos. Bueno, acá habíamos visto el sistema de partida doble, que era lo que veníamos viendo. Nada más acá es un repaso que nos dice, bueno, para realizar los estados contables se utiliza el sistema de partida doble, la columna del debe ser igual a la columna del haber. Cada operación debe tener un movimiento en el debe y otra en el haber. Estos son los registros que ya vimos, por eso habíamos visto el registro diario, que después cada registro va al mayor. El mayor, recuerden que es para obtener el saldo de la cuenta, ¿sí? Si yo no mayorizo la cuenta, yo no sé cuánto saldo tengo en mi cuenta. Si yo no veo cuánto aumentó y cuánto disminuyó, no puedo saber cuál es mi saldo, ¿sí? Esto es muy importante, esto se hace siempre, en todos los balances se hace, y después puedo traspasar estos saldos a mis estados, ¿sí? Fíjense que acá, disponibilidades, dentro de disponibilidades, que es digamos el rubro que comprende los cajas y los bancos, tengo un saldo de 19.000 pesos. Si yo me voy acá al estado de situación patrimonial, en disponibilidades, tengo los 19.000 pesos, que es el saldo que me quedó una vez mayorizada la cuenta. Lo mismo pasa con mercadería, fíjense acá a la derecha tengo mercaderías, tengo registrados 2 movimientos únicamente y quedó un saldo deudor de 5.000 pesos. Si yo me voy al estado de situación patrimonial, mercaderías está registrado por 5.000 pesos porque ese es el saldo de la cuenta. ¿Se entiende para qué se mayoriza? ¿Me siguieron? Me siento como que hablo sola. Alguno que me responde. Estoy recalculando, profe. Es complicado, ¿vieron? No es tan simple. Pero igual los ejemplos, como le digo, o sea, a mí lo que me interesa es que sepan distinguir en las operaciones es cuándo aumenta un activo, cuándo disminuye un activo, cuándo aumenta un pasivo, cuándo disminuye un pasivo, si se produce una ganancia o si se produce un ingreso o se produce un gasto, ¿sí? Eso es lo que me interesa que vayan distinguiendo. ¿Sí? De a poco con los ejercicios se van a ir ejercitando y van a ir viendo con cada operación. Yo les voy a subir
una actividad donde van a tener varios ejercicios aparte, aparte del práctico que hacemos normalmente para que puedan practicar. Y además vamos a tener una clase de repaso para que podamos repasar nuevamente estos conceptos que yo sé que cuestan porque la lógica no es fácil. Esto, bueno, es lo mismo que les había mostrado al principio cuando estábamos haciendo el repaso. Acá les muestro de nuevo el cuadrito de la ecuación para que siempre tengan esto presente. Esta es la lógica que tienen que tener, ¿sí? Por eso existe la partida doble. Siempre el activo me tiene que dar igual al pasivo más el patrimonio neto, y el activo menos el pasivo me da igual al patrimonio neto. Entonces, siguiendo esta lógica, es que yo tengo que hacer el registro de la partida doble. Nuevamente acá, entonces la vuelven a grabar a la tablita. Acá está distinta. Acá tengo flechitas para que se la acuerden mejor. Esta la tienen que usar de machete porque yo entiendo que al principio es difícil encontrarle la lógica a la contabilidad. Entonces, usen esto de machete, ¿sí? Recuerden, el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. El pasivo disminuye por el debe y aumenta por el haber. Igual que el patrimonio neto, porque los tengo enfrentados en la ecuación. Fíjense que el activo es diferente al pasivo y al patrimonio neto, que lo tengo del otro lado de la ecuación. Los gastos aumentan por el debe y los ingresos aumentan por el haber. Esta tabla la van a imprimir, la van a usar de machete cada vez que vayan a hacer un registro, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Como les decía recién, que ustedes sepan distinguir. Ahora quiero que ustedes me digan algún ejemplo que se les venga a la cabeza, así los resolvemos juntos si es que, ¿qué se produce en este momento? Si se produce un aumento del activo, una disminución. Marcos dice, me la tengo que tatuar. Bueno, si te parece que puede quedar lindo. A ver, algún ejemplo que ustedes quieran saber. ¿Tienen algún ejemplo? A ver, que comúnmente, no importa si es hasta inclusive de la casa, pero alguno que me pregunte algún ejemplo y lo resolvemos juntos. ¿No se les ocurre nada para que Profe, ¿sí? puede ser una... Bueno, usted dijo cualquier ejemplo, yo le voy a Sí, tirar... sí, cualquier ejemplo. Bueno, por ejemplo, que llega la cartilla de, no sé, de Amodil, y uno va y se compra un perfume, por decir una cosa así, o de Natura. Yo compro el perfume y después lo pago y después me llega una cosa así. ¿Cómo lo registro acá, en este caso? Bueno, O supongamos que llega la venta. en el momento en que vos encargas tu pedido, ¿sí? El momento en que vos encargas tu pedido, vos ya tenés la obligación de pagarlo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿yo qué hago? Esa compra de perfume es un gasto, obviamente, entonces tengo que hacer. Pensar lo siguiente. Yo gasté, ¿sí? Mis gastos aumentaron, ¿sí? Primero que nada, tengo que saber que mis gastos aumentaron. Y si yo miro la tabla, ¿por dónde aumenta el gasto? El debe. Por el debe. Perfecto. Suponemos que el perfume salió, no sé, 5.000 pesos. Entonces pongo gastos de perfumería, 5.000 pesos. Pues estoy inventando la cuenta. A, suponemos en este caso que sea proveedor de perfume, sería, no, perdón, no vas a ser proveedor porque ahí sería, a cuentas por pagar, le vamos a poner cuentas por pagar por 5.000 pesos. ¿Por qué cuentas por pagar? Porque yo generé una obligación de pago. ¿Y por dónde aumenta el pasivo? Por el haber. Perfecto. Entonces, fíjense que hago el registro del gasto, que es los gastos en perfumería, a cuentas por pagar, que es la cuenta del pasivo, también por 5.000 pesos. Ese sería el momento en que yo encargo el perfume. ¿Sí? Vamos al otro momento. El momento en que me llega el perfume, yo tengo que pagarlo. Llega el perfume. Lo tengo que pagar. Voy a cancelar mi deuda.
Si yo cancelo la deuda, ¿qué pasa con mi pasivo? Disminuye. ¿Y por dónde disminuye el pasivo? El debe. Por el debe. Por el debe, perfecto. Entonces esa cuenta, cuentas por pagar que voy a cancelar, registro Más. en el debe los 5.000 pesos, ya cancelo mi obligación, mi cuenta por pagar, porque yo tengo un registro en el haber y otro en el debe ahora. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Y cómo lo pago? ¿Con transferencia o con efectivo? Ponele con transferencia. Bueno, entonces, me disminuye mi cuenta en el banco, me disminuye, ¿verdad? Va por el haber. Exacto. Me disminuye la cuenta del banco, que la cuenta del banco es un activo, y disminuye por el haber. Muy bien. Yo festejo cuando le aciertan esto. Este es el análisis que yo necesito que hagan cada vez que hacemos un ejercicio. Profe, ¿y si hubiera pagado con efectivo? Y si hubiera pagado en efectivo, ¿qué me disminuye? El pasivo, el debe. La deuda, el debe. El debe. En este caso, El la patrimonio. cuenta por pagar es igual, ¿no? Yo cancelo mi cuenta por pagar y disminuye mi pasivo. ¿Por dónde disminuye mi pasivo? Por el debe. Por el debe. Bien. Ah. Ahora, yo utilizo dinero en efectivo, utilizo la cuenta caja. La caja obviamente disminuye porque yo le estoy sacando plata a mi caja. Es un activo también la caja. Dijimos que caja y bancos era un activo. ¿Por dónde disminuye el activo? Por el haber. Por el haber. Es exactamente igual, lo único que cambia es el nombre de la cuenta. Claro. Por eso es importante saber cómo uno paga. Sí. Sí. Sí, porque si yo, por ejemplo, pago con la Caja o tarjeta de banco. crédito, me genera un pasivo, entonces cambio un pasivo por un pasivo. Cancelo un pasivo y me genero Con un otro. pasivo. Por ejemplo, profe, en el caso de Mercado Libre que compramos, Sí. primero se paga con la tarjeta, aunque lo hagamos en cuotas, supuestamente para Mercado Libre lo pagamos, pero la tarjeta, ponele que hemos comprado el 10 de mayo y la tenemos que pagar el 10 de junio, más o menos. Bueno, ahí fíjate. Suponemos que yo compro, no sé, vuelvo con el ejemplo de las zapatillas. Pongamos que yo compro las zapatillas con tarjeta de crédito, ¿sí? Yo hoy 29 de mayo entro a Mercado Libre, busco las zapatillas que me gustan, pongo pum, comprar, y las compro con tarjeta de crédito. Es más, nos llega antes que pagarla. Sí. Ahí lo que tengo que ponerme, posicionarme, es en el momento de las operaciones. En el momento que yo hago la operación hoy, yo ya incurrí en el gasto, ¿sí? Entonces pongo, por ejemplo, gastos de vestimenta, ¿sí? Por 20.000 pesos, suponemos que es la zapatilla, ¿sí? Voy a elegir cualquier cuenta y le pongo el nombre de gastos de vestimenta. Esos gastos de vestimenta es un gasto que yo aumentaron mis gastos, ¿por dónde los registro? Por el debe. Perfecto. Ahora, la tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito por pagar. ¿Sí? Porque yo no la pagué todavía la tarjeta de crédito, la tengo por pagar. Es una obligación que yo generé a pagar en el futuro. Es un pasivo. ¿Estamos de acuerdo? El pasivo, ¿por dónde se registra cuando aumenta mi pasivo? A ver. Por el haber. Entonces tengo los gastos de vestimenta en el debe y me cierra mi asiento cuando coloco la tarjeta a pagar en el haber. Perfecto. Cuando yo ya tengo que pagar la tarjeta de crédito, ¿sí? Suponemos que las zapatillas dijimos eran 20.000 pesos, suponemos que viene por 5.000 pesos la cuota, ¿yo qué voy a hacer? La primera vez, el primer vencimiento, voy a darle una baja, ¿sí? De la tarjeta de crédito, solo por 5.000 pesos,
y me va a quedar un saldo de 15.000. ¿Sí? Entonces, yo doy la baja del pasivo en la primera cuota, por lo que efectivamente pago, que son 5.000 pesos, ¿sí? Disminuye mi pasivo en 5.000 pesos, porque yo cancelo 5.000 pesos de los 20. ¿Por dónde disminuye el pasivo? Por el debe. Por el debe. debe, pero quedan 15. Pero Es automáticamente, el saldo de tu cuenta, ¿sí? El Ah, saldo claro. de la cuenta, tarjeta de crédito a pagar. Yo tengo primero registrado 20, cancelo 5, me queda un saldo de 15. Claro. Ahora, como yo lo pagué ya con la plata que teníamos, suponemos, en el banco, de ese mes. en ese mes, yo doy la baja en mi cuenta de banco, mis disminuyen 5.000 pesos digamos, en el dinero que yo tengo en el banco, y también lo tengo que registrar. Entonces, si me disminuye el dinero que yo tenía en el banco, que es una cuenta del activo, ¿por dónde disminuye el activo? Por el haber. Perfecto. Entonces, ahí me quedan las dos cosas registradas. Una, la disminución del pasivo, y la otra, la La otra disminución es del que activo. Y así ¿Vale, entendido? sucesivamente hasta que termine de pagar. Exacto. Y con la última cuota, ¿cambia, profe? La última cuota, registras los últimos 5.000 pesos. Cuando vos mayorices tu cuenta de tarjeta de crédito, tenés que tener registrados los 4 pagos. Como Y una te queda baja el de saldo pasivo. 0. ¿Cómo? Ahí es como una baja de pasivo. Claro, ahí ya termina de cancelarse todo el pasivo. Ya no te queda saldo. Bien. Estos ejemplos son muy simples, les cuento, para lo que es la contabilidad en realidad, pero bueno, yo quiero que entiendan la lógica. ¿Se va entendiendo? Hay cosas más difíciles. Hay mucho más difícil. Imagínense que todo el tiempo se está operando en una empresa. Estas operaciones son 20.000 operaciones por día. Todas complejas, encima, porque esto es muy simple, pero todos tienen complejidad, tienen intereses, tienen, bueno, anticipo de compra y todo lo demás. Bueno, les voy a subir la clase con unos ejercicios extra para que repasen y puedan practicar. La clase que viene vamos a repasar. Me interesa más esto que la última clase. La última clase, ¿cuándo tenemos el próximo parcial? Yo no me acuerdo cuándo lo había puesto. Ya le digo. Contable. No está acá. Registro, profe, que es el 12 de junio, lunes 12 de junio. Ay, Bien. Dios. Entonces Acá. me queda tiempo para hacer una clase de repaso que va a ser el 5. Y la última clase es la de la última unidad, que es el 19 de junio, que ahí vamos a ver todo lo que es facturación y todo lo demás. Me interesa que repasemos. El 19 debemos tener el recupero. A ver, ya entro yo de vaga, nomás no estoy entrando en el cronograma. A ver. Claro, tenemos el segundo, está bien, tenemos el 12 de junio, el segundo parcial, la clase del 19 de junio va a ser la última, prefiero darles así, para poder hacer un repaso de la clase de hoy, la hacemos el repaso la semana que viene. Y la última unidad, que es la unidad 4, es muy teórica, es todo lo que es impuestos, que es muy interesante porque les va a servir para la vida en general, monotributo, todo lo que quieran hacer, necesitan formalizar la actividad, pero es más simple porque no necesitan razonar tanto ni pensar tanto. Vamos a hacer así. Entonces yo ahora les voy a dejar, aparte del trabajo práctico, unos ejercicios extra para que quieran repasar. Lo que me interesa es que logren razonar las operaciones, ¿sí? Es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta cuando yo... Sí, Tengo una duda, perdón.
que ya nos estábamos despidiendo. Yo quedo recalculando No, después. no, está bien, pregunte. Yo hoy a las 4 me tengo que ir, porque justo hoy es un cumpleaños de mi hermana y me quedé comprometida en llevar la picada, así que tengo que llegar antes de las 9:30, 10, pero no importa, no sé. No, pero es rapidito. En el Sí, caso, sí, póngale con la compra esta, yo siempre me refiero a ponerle la tarjeta naranja, tarjeta sí. no bancarizada. Vos, sino que te descuentan por haber. Fíjate vos que en ese caso, lo mismo tengo que registrar la operación, ¿sí? Yo tengo que, suponemos que yo, mi ingreso, que sería mi sueldo, en realidad, a ver, esto lo podríamos tomar como, para llevarlo a la práctica de una empresa, como una venta que me retienen algún tipo de descuento por lo que fuera. Fíjate que yo lo mismo tengo que registrar las dos cosas, ¿no? Si yo en vez de registrarlo como sueldo, lo registro como venta, ¿no? Yo tengo un ingreso porque vendí, no sé, vendo perfumes. En el momento que yo vendí, yo la venta del perfume la tengo que registrar por lo que en realidad vale. Suponemos que vale 5.000 pesos, ¿sí? Pero cuando a mí me pagaron esos 5.000 pesos, me retuvieron 1.000 por otro concepto. Puede ser, como vos decís, que me la debitaron directamente o o un impuesto. Es muy común esto, la retención de los impuestos. Suponemos que me hacen 1.000 pesos de retención de impuestos a las ganancias. Yo tengo que registrar la venta por 5.000 pesos, el gasto que me implica el impuesto por los 1.000 pesos, ¿sí? Y el ingreso a la caja por los 4.000. Si yo voy a las partidas, yo voy a tener ventas, que las ventas aumentan por el haber. Voy a tener ventas por 5.000, porque los ingresos aumentan por el haber. Bien. Me va a aumentar la caja, porque me pagaron en efectivo, por 4.000 pesos, ¿sí? ¿Y dónde aumenta el activo? Por el debe. Por el debe. Me aumentan 4.000 pesos. Y a su vez tengo un gasto de impuestos por 1.000 pesos. Fíjate que esos impuestos, ¿en dónde se registran los gastos? ¿Por dónde aumentan? Impuestos en los gastos. Por el debe, profe. Por el debe. Entonces ahí me cierro la partida doble. Fíjense, tengo ventas por 5.000 y tengo registrado caja por 4.000 e impuestos por 1.000. Y me cierro la partida doble. Bien. Eso más o menos sería en el caso de, como vos decís, que te retengan algo del sueldo. ¿Sí? Del Que claro. el sueldo es un poco más complejo porque lo que te retiene es la tarjeta de crédito, pero en definitiva no es otra cosa que un gasto la tarjeta de crédito. Sí. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿algo más? Profe, hay una actividad que se termina el 31 sobre el mismo tema, ¿no? ¿Nos podría dar un poco más de lapso? Bueno, dale. Por favor. Voy a tomar el tiempo, no hay problema, los ponemos todo para la semana que viene. Claro, profe, es el que yo le pedía que suba a la clase para poder verlo. Sí, ahí la reclamé, me mandó un audio, Javier, por eso no lo escuché. No, está bien, pero por eso yo le decía, porque veía que ya mañana creo que se terminaba el plazo, me parece que para mañana o pasado, pero bueno, yo estaba preocupada, como no le entendía, viste, quiero ver la primera clase, por eso le pedía. Mira, ahí estoy modificando el trabajo práctico, así les queda el Así lo vencimiento, podemos hacer. les va a quedar para el 1, 2, 3, 4, para el 5 de junio. Oye, 10, profe. Gracias. Ah, guarda. Ahí está cambiado ya para que les venza el lunes que viene. El 9, el trabajo práctico 9. Sí, el 9. Ahí cambió. Ahí cambia. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias, profe.
Cualquier cosa por el foro lo dejé habilitado, por si tienen alguna duda, pregúntenme y lo vamos resolviendo. Si se quieren juntar para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Se pueden juntar y me ponen arriba el nombre de los dos que hicieron el trabajo práctico, o los 3 que hicieron, y los van resolviendo, porque a veces, quizás para los que ya manejan un poco sistemas, o para los que alguna vez vieron contabilidad, es más fácil ver la lógica y hacer más rápido digamos, el resolver la operación. Entonces, se pueden juntar y lo van haciendo, me ponen el nombre, no hay problema. No se preocupe, profe, que de acá me voy a preguntar el Listo, tatuador cuánto profe. me cobra el tatuaje. Activo, pasivo, Sí, ahí está. gastos e ingresos. Con razón vivo endeudada. Hasta que no lo entiendo. Fíjense que es importante, es súper importante que estas materias de educación financiera nos dieran en el secundario, porque, bueno, son básicos para cuando recibimos el primer sueldo y decimos, bueno, ¿qué hago? Ni siquiera nos hacemos por ponernos objetivos ni nada, y esto estaría buenísimo que nos dieran en el secundario, para empezar, digamos, una vida económica desde joven, económicamente saludable, ya que hablamos de salud, o ecológicamente saludable, para que sea sustentable en el tiempo y vayamos ahorrando no tan solo dinero, sino tiempo, también tiempos de trabajo. Cuando uno empieza a ahorrar desde chico y empieza a invertir este poquito de dinero que va ahorrando, después cuando sos más grande, llegas a los 40, 45, llegas holgadísimo. El tema es que no nos enseñan a ahorrar y no nos enseñan a invertir. Así que bueno chicos, cualquier cosa me escriben por el foro. Yo sé que el tema es complicado, por eso lo voy despacio, por eso quiero que se saquen todas las dudas y hagan los ejercicios. Yo mañana voy a estar subiendo la otra actividad, cosa que todas las dudas que tengan las sacamos la próxima clase. Bien. Bien, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, Chao profe. chicos, chao. Luego. Guarde tortita. Si me dan, guardo. Chao. Chao.